Hola chicos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo video de Dear Books. En esta ocasión, en compañía de mi amigo Alejandro y de Tatiana, que por cierto, hola, espero que se encuentren muy bien, vamos a abarcar un nuevo capítulo sobre la literatura universal. Y esta vez lo queremos hacer con un grandísimo y famosísimo autor que es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue un escritor muy importante que nació en Boston, Estados Unidos, en el año 1809 y murió en el año 1849. Además de ser un grandísimo escritor, fue un poeta y también un crítico. Gracias a su riqueza literaria, pues hoy por hoy y a nivel mundial lo conocemos como uno de los grandes maestros del relato corto. Actualmente sus obras y sus trabajos han sido asimilados por parte de la cultura popular a través de la música, a través de la literatura, por supuesto, a través de la televisión, el cómic, entre otros. Pero lo que hizo importante a este señor, o lo que lo caracterizaba a Poe, era que él supo cómo adoptar el género del terror para así satisfacer los gustos del público en su época. Y esa trascendencia y lo inquietante de sus obras pues lo proclamó como uno de los máximos representantes del género terrorífico. Así que incluso nosotros podríamos googlear sobre los mejores cuentos del mundo y siempre nos vamos a encontrar con un gran repertorio de su autoría. Vamos a encontrar con El Cuervo, que de hecho vamos a hablar de él a continuación. Nos vamos a encontrar con El Barril de Amontillado, El Gato Negro, El Escarabajo de Oro, entre otros. Entonces, pues esto refleja la grandeza de su legado y de su influencia en la literatura universal. Así que a continuación le voy a dar la palabra a mi amiga Tatiana, que nos va a hablar acerca de los contextos y de las corrientes en las que se vio inmerso este señor. Hola chicos, primero vamos a hablar sobre qué es literatura gótica, para tener una profundidad más en el tema. El término gótico comenzó a utilizarse en el siglo XVI, aunque sus orígenes se trataba de una calificación negativa u ofensiva que vinculaba a este estilo con los godos, que eran los bárbaros. En las últimas décadas, a partir de mediados de 1970, el movimiento gótico mutó en una subcultura también conocida como dark, que adoptó la estética de la literatura de terror, las películas de dicho género y el post-punk. Las historias narradas de la literatura gótica tradicional solían transcurrir en castillos y monasterios medievales. Aunque su espectro se amplió con el correr de los años, los viejos arqueotipos nunca desaparecieron. Es decir, siempre se trató de cementerios, las criptas, los páramos desolados, y los personajes siempre eran villanos o seres malignos, o hombres lobo, vampiros, fantasmas, demonios y distintas clases de monstruos. A continuación los dejamos con mi compañero Alejandro, que nos va a explicar un poco y nos va a dar un resumen del Cuervo, de un poema muy destacado de este autor. Gracias, Tatiana, por darme la palabra. En cuanto al Cuervo, podemos decir que es un cuento o un poema bastante corto, pero muy sustancial. En él, Poe no nos da una descripción de quiénes son los personajes, solamente nos da el narrador, que es el personaje principal, no nos dice quién es, no nos dice en qué contexto vive. El personaje es, otro que aparece es Leonor, la persona aparentemente fallecida, la amante aparentemente fallecida del protagonista, del narrador, y el cuervo. Con esos tres personajes ya nos crea una atmósfera que nos atrapa y nos va guiando a través de los sentimientos del narrador. El cuento o el poema comienza con el narrador asimismado en sus propios pensamientos acerca de Leonor, que no puede superarla, que no puede dejarla ir. Entonces comienza a leer algunos libros de ciencias olvidadas porque piensa que si está estudiando, si está leyendo, entonces ya no va a poder pensar en Leonor. Pero escucha la puerta, piensa que tal vez sean visitantes, ya sea un hombre, un caballero, una dama, pueden ser visitantes, que quién más va a tocar su puerta a esa hora. Y sale para encontrarse solamente con la oscuridad.
de la noche, no encuentra nada más, solamente la oscuridad, vuelve a cerrar la puerta, tal vez fue una confusión, y luego nuevamente escucha el sonido de la puerta, escucha que están tocando, y cuando abre entra un cuervo. El cuervo se posa sobre el dintel de la puerta, en este caso sería el marco. Encima del marco de dintel hay un busto, entonces el cuervo se posa sobre ese busto, y es totalmente inexpresivo, él no dice nada, él no nos muestra nada, solamente mira fijamente al narrador, y el narrador se siente un poco incómodo con esto. El narrador le pregunta al cuervo le pregunta al cuervo que quién es, le pregunta algo, y el cuervo solamente responde nunca jamás. En cambio, por eso el narrador piensa que tal vez el cuervo aprendió eso de un dueño anterior, pero entre sus ensimismaciones, entre sus pensamientos, sigue pensando en Lenore. Y cuando piensa en Leonor, el cuervo nuevamente le dice nunca jamás. Entonces comienza a sentirse un poco incómodo, comienza a sentirse un poco mal acerca de cómo el cuervo está interactuando con él y le pide que se vaya. Y el cuervo nuevamente le responde que nunca jamás. Entonces entra en cólera y comienza a gritarle al cuervo, comienza a decirle que proviene de algún infierno, que proviene de algún lugar desagradable, que tiene ojos demoníacos, pero el cuervo solamente se le queda mirando fijamente. Y aquí el narrador entiende que el cuervo es una representación de un limbo, de un infierno que tiene que vivir por no poder superar a Lenore. Y cuando entiende esto, el cuervo vuelve a decir que nunca jamás, dándole a entender que nunca jamás va a poder salir de ese infierno que tiene. Y pues quisiera saber qué opina mis compañeros acerca del cuento. Bueno, cabe destacar que esta obra fue publicada en 1845 y que apareció por primera vez en las páginas del diario New York Evening Mirror. Pues, en mi opinión, el poema trae la figura del misterioso cuervo que se posa en el busto de Atena y representa el carácter implacable de la muerte y su impacto sobre el personaje, que lamenta y sufre profundamente la pérdida de su amada Leonora. Lo que hace que el poema diferenciado es su musicalidad, la atmósfera sobrenatural y sus juegos fonéticos, además del talento de Poe, uno de los mayores nombres del romanticismo y de la literatura norteamericana. La traducción del poema a la portuguesa no fue fácil, ante el reto de preservar la musicalidad familiar del origen del inglés. Entonces, pues esa es mi opinión. ¿Qué piensa mi compañero John? Sí, sí, que es un cuento, un poema muy interesante y quisiera rescatar que en general a Poe lo caracteriza y pues mucho más en esta obra su riqueza lingüística, ¿sí? Vemos cómo hace manejo de una lingüística, de una terminología muy particular y muy peculiar que tiene una relación con el contexto en el que se desarrolla la historia. Así que pues si se trata de ampliar nuestro bagaje literario y de nuestra lexicografía, pues las obras de este señor no podrían faltar. Ok, muchas gracias a mis compañeros por darnos esos comentarios. De mi parte podría decir que lo más importante de las obras de Edgar Allan Poe, además de lo que dijo John, es la atmósfera que envuelve el contexto y que envuelve a los personajes. Es bastante tétrico y es muy bueno conforme uno va leyendo. Y pues no siendo más, muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos y esperamos vernos pronto en un nuevo video de Dear Books. No olviden suscribirse, darle like y compartir con sus amigos. Gracias. Hasta la próxima. Chao.